El Señor no retarda su promesa. Hay una veracidad en Dios, mis amados y amigos que están aquí hoy. Que Dios no miente. Usted le puede tener miedo, hermanos amados, al mentiroso, porque el mentiroso siempre está mintiendo. El político miente. El negociante miente. Un cristiano negociante dijo que Dios tenga misericordia de nosotros, negociantes, porque somos buenos para mentir, dijo. Entonces, hermanos amados, pero Dios no miente, porque Dios tiene su palabra establecida como es. Por eso es que usted puede tener temor, hermanos amados, cuando Dios habla, cuando su palabra está siendo predicada. Pero usted no puede tener temor cuando un lengua larga está hablando. Hay gente que hasta se va a dormir con miedo porque un loco le profetizó y le dijo: mira que Dios dice esto y esto, y que para acá y para allá, y puras mentiras, hombre. No es que yo no creo en la profecía, ¿cómo no? Pero hay muchos locos por ahí que andan hablando y que hablan puras locuras. Pero cuando Dios habla, hermanos amados, hasta el rey de Nínive, cuando oyó la noticia por boca de Jonás, se tiró de la silla real y dijo: esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios para la ciudad de Nínive. Y dijo: y todo el mundo se dedica y se va a declarar en ayuno. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, la gente tiene que obedecer y escuchar la voz de Dios. Por eso el apóstol Pedro, en este capítulo, hermanos, es un capítulo apologético que habla de la defensa de la doctrina del evangelio. Esta carta, Pablo, cuando le escribe el apóstol Pedro, lo primero que Pedro dice: amado, dice en el verso 1 del capítulo 3, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto, ¿qué cosa está despertando? Con exhortación vuestro limpio entendimiento. Porque es fácil contaminarse. Es fácil que un espíritu de error se meta en las iglesias. Y muchas veces nosotros hasta brincamos al ruido que brinca el sinvergüenza. Cuando se meten espíritus de error en las iglesias, hermanos amados, muchas veces la gente dice: mire, pastor, Dios se está moviendo. No, señor. Cuando tienes el espíritu de Dios, no te tragas ese bocado. Por eso es que dice vuestro limpio entendimiento, porque los hermanos, cuando conocen a Dios y Dios los limpia, su entendimiento está limpio, pero puede ser contaminado. Y le dice: para que tengan memoria. En otras palabras, para que se recuerden de las palabras que antes han sido dichas. O sea que el evangelio, el mensaje de que Cristo viene, no es un invento de ningún teólogo de esta tierra. No es un invento de ningún, hermanos amados, catedrático de esta tierra. No, señores. La venida de Cristo, hermanos, es espina dorsal para la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, sin lugar a duda, el mensaje de la venida de Cristo, estos hombres como Pablo, como Pedro y los apóstoles lo predicaban como que ya iba a suceder. ¿Y cuál era el problema más grande en el cual iban a entrar estas personas, hermanos? Primero, para que tengan memoria, para que se acuerden de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y dice el apóstol Pedro, dice: y también el mandamiento del Señor y Salvador dada por vuestros apóstoles. Ya se había dicho con anterioridad. Ya se había preparado el corazón de la gente antes que sucedieran las cosas. Y en el verso 3 le dice: sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus deseos carnales y mundanos, llenos de avaricia.
¿Y qué van a traer como resultado? Iban a traer un desorden, un desastre. Iban a desfigurar el cuerpo de Cristo. Hombres corruptos. Súbale un poquito, hijo, ¿dónde está el del? Deme un poquito de monitor, apenita. Entonces hay algo que queremos recalcar, que cuando el espíritu del error se mete, hermanos, en la vida de las iglesias, se desfigura, la doctrina se corrompe, los pastores son los primeros perversos que se desvían. Cuando la doctrina de Dios empieza a fracasar, no solamente que la gente dice, no hombre, si es un pequeño jueguito. No, señores, la doctrina no es jueguito. La doctrina es, aleluya, alabe la gloria al Señor si usted puede. La doctrina es estabilidad, es vida, es espina dorsal para la iglesia. Algunos hombres han entrado encubiertos. ¿Quiénes? Estos hombres que dice la Biblia, sabiendo que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, hombres perversos, comerciantes, negociantes del evangelio, que iban a venir, así te dice el Padre. Estos son famosos por las redes sociales. Y hoy en día lo que más están usando es, así te dice el Padre. Esa es la palabra más popular. Hace unos añitos atrás decía, así dice el Espíritu Santo. Levantaban tanto la persona del Espíritu Santo, pero ahora han cambiado la estrategia. Ahora dice, así te dice el Padre. El Padre te manda a decir que te va a llenar la casa de abundancia. Te va a llenar Dios el banco, la finanza. Hermanos amados, están predicando el Dios mamón, el Dios mentiroso, el Dios falso. Por eso esta es una prédica apologética. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque vamos, hermanos, a exponer la venida de Cristo. Porque el diablo, por más que hable, no la puede desfigurar. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios habla se cumple. Lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento. Lo que Dios habla tiene, aleluya, fundamento. Lo que Dios predica, su palabra no falla. ¿Y cómo iban a venir estos demonios? Alábelo si usted puede. Y la Biblia dice, burladores. Porque se burlan abiertamente de la doctrina de la venida de Cristo. Se paran y dicen, Cristo no viene. En los tiempos de Pedro, esto no es hermano sencillo, no hombre. Si esto hace años, hace miles de años, la gente decía, es que no viene. Y luego esto seguía por todas las edades. El viejo adúltero dice que no viene, es mentira. El otro borracho dice, el homosexual, el cristiano hipócrita en la iglesia dice no viene, mentira, que hace años estoy esperándolo. El liberal, el predicador de estafa dice mentira. Él no va a venir hasta que llenemos y tomemos el reino y establezcamos el reino de Dios en la tierra. Ellos dicen vamos a establecer el reino. Estos son predicadores de la falsa doctrina. ¿Están aquí los hermanos? Y estos son los que conocemos como los postmilenaristas. Estos piensan que ellos van a establecer el reino sobre la tierra. A nadie de nosotros, nos mandó a predicar el evangelio. Y él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Estos dicen, vamos a tomar los puestos de gobierno, vamos a tomar las alcaldías, vamos a tomar las casas presidenciales, vamos a tomar mentiras del diablo. La iglesia no es llamada a tomar puestos de gobierno. La iglesia tampoco es, hermanos amados, para que la iglesia se haga rica económicamente. No, señores, la iglesia es para predicar el evangelio de salvación y vida, para que el pecador se arrepienta, para que el brujo deje la brujería, para que el que está hundido en la miseria del pecado pueda ser cambiado por el poder del evangelio. El evangelio no es un cuento de viejas chismosas. Cuando el evangelio llega, se van los demonios, se van los espíritus inmundos, se van los demonios que están en la vida de las personas. Levanta las manos al cielo. Alaba lo que él vive. Por eso es que el que tiene el bendito evangelio,
El evangelio de Jesucristo, hermano. Dice el apóstol Pedro, sigue diciendo, burladores, gente que se burla de la venida de Cristo. Abiertamente no les importa, rechazan la verdad. Porque el espíritu de apostasía odia la verdad, la desprecia. Cuando se le está diciendo que el Cristo viene, hermanos, el que está pero tremendamente arraigado sobre este mundo, hermanos, en una manera terrenal hablando, el corazón está hasta encortado de maldad, de pecado de este mundo. Solo piensa en las cosas terrenales. Y muchos de esos tenemos en las iglesias, yo digo siempre predicando, cristianos camellos, no se congregan. Se congregan al mes aparecen estos sinvergüenzas, levantan las manos al cielo. Pero tenemos unos cuantos que amamos a Dios sobre todas las cosas, que servimos a Dios sobre todas las cosas, y que tenemos a Dios, hermanos, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar. Dios es todo lo que nosotros queremos. Levanten las manos al cielo. Y todos estos falsos profetas no es nuevo. Esto desde antes, hermanos, se habían metido estos comerciantes del evangelio, pero ¿cuál era el propósito? Desviar de la verdad, del verdadero enfoque que la iglesia debe tener. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? El enfoque de la iglesia es que vuelva a cantar esos cantos que Cristo viene. Los cantaban estos muchachos ahora. Es cantar esos cantos, hermanos, amados, que hablan de que la iglesia no es terrenal. La iglesia es celestial. La iglesia no es de esta tierra. La iglesia en esta tierra, hermanos, ¿están aquí ustedes o no están aquí? Porque yo me estoy afligiendo, le veo como cara de muerto a algunos. Yo no sé si pueden levantar las manos al cielo conmigo. Alaben los que viven esta noche. ¿Están aquí los hermanos o no están aquí? Pues ya se está poniendo bueno. Aleluya. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en esta tarde, si están aquí conmigo. En Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 11, miren lo que dice la Biblia. Alabado sea la gloria de Dios. Amado, dice el apóstol Pedro, hablándole en la primera carta también, mas os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo lo llama Dios a nosotros? Extranjeros y peregrinos. Extranjeros es que no somos de esta tierra, y peregrinos es que vamos de pasada. Aleluya. Cuando el pastor nos predica que Cristo viene, se le olvidó que la iglesia no es terrenal. La iglesia es celestial. Escuche, cristiano flojonazo de la iglesia es celestial. La iglesia no es terrenal. La iglesia siempre se nos amonesta a que busquemos las cosas de arriba, a que pensemos en las cosas de arriba. Que entiende el amigo en esta noche que puede suceder el arrebatamiento de la iglesia y te vas a quedar. Te va a llevar el diablo. Hermanos, es que hay que predicar la verdad para estos últimos tiempos. Alaba a los que viven. Alaba a los que viven en este momento. Por eso es que, hermanos, hoy más que nunca, cantidad de pastores, líderes, maestros de la alabanza, laicos en las iglesias, enredados en los pecados de la carne, y salen por las redes sociales haciendo mensajes de defensa. Mentiras me han levantado calumnia, y si no lo has hecho, no has tragado pecado, ¿para qué te defendes? Deja que Dios te defienda. Deja que Dios pelee por ti. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, si un lengua larga levanta calumnia, usted no me va a ver salir a mí a defenderme, no, señores. Que me defienda por el que yo peleo, por el que yo predico. Que me defienda el que me ha llamado a predicar este evangelio. Que me defienda el que me dijo, yo te unjo con el Espíritu Santo para que prediques mi palabra. El reino de las tinieblas no podrá hacerte frente, dijo el Señor.
La Biblia dice, Romanos 12:19, la palabra no miente, hermano. No lo venguéis vosotros, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios. ¿Se da cuenta? Porque escrito está, dice el Señor, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Cuando un cristiano sale por ahí por las redes sociales y es un hermano y sale hablando diciendo, hermanos, miren, yo quiero, no, hombre, ese hay que quitar el pantalón y ponerle falda. Hermanos, los cristianos tenemos quien pelee por nosotros, pero con la doctrina sí no podemos jugar. Con la doctrina hay que decirla como está escrito en la palabra del Señor. Por eso es que aquellos falsos maestros habían entrado. ¿Cuál era el propósito? Desviar a los hermanos del creer que Cristo viene. Hermanos, que los hermanos se desvíen. Pero aquí no se va a desviar cuando le hablan de hacerse rico. Y cuando le digan que parte, pues. En la iglesia de sana doctrina, los cristianos hay que darle vuelta abajo para que saquen una cora. Y estos sinvergüenzas tienen, hermanos, la maestría, la capacidad para poder engañar y envolver las masas y sacarles plata con mentiras y engaños. Es que la Biblia habla de dar, pues, pero no manipular. Entonces, pero hay algo que quiero que sepa. Cuando se les habla a los hermanos que hay que tomar dinero, hay que tomar casas, hay que avanzar, hay que establecer el reino con riqueza, con plata, entonces el espíritu de la apostasía se metió sobre esa iglesia. A los días el pastor no habla de otra cosa sino de pactos. Si a alguien no le gusta aquí, a mí me importa, ya me puso a predicar usted. Pero cuando la palabra de Dios está predicándose, ahora que el infierno mismo sepa que nosotros predicamos de parte de Dios. Por eso están aquí los hermanos. Espérense que estamos empezando. Alaba lo que él vive. Y si alguien se quiere ir, no me lo dejen ir, métalo para adentro. Vamos a escuchar las palabras de Dios en esta hora, desde Washington DC. Pero quiero decirte en esta prédica, mi amigo que nos mira por las redes sociales, Cristo no retarda su venida. El hecho de que se levanten megapastores y digan es mentira, hace años que viene, y hasta hacen burla y escarnio, mentira, aunque esos diablos digan lo que digan, el Señor viene. Y no hay demonio que lo detenga. La venida del Señor está cerca. Hoy más que nunca la iglesia está a punto de ser arrebatada para irse para el cielo. Escuche, cristianito que anda ahí a medias torcido. La iglesia se va de esta tierra. La iglesia se va de esta tierra. El apóstol Pedro dice, el Señor no retarda su promesa. Es que la gente piensa y dice, bueno, ¿y cuándo es que viene Cristo? Y el Señor nos amonesta. Y el Señor nos enseña cómo vivir para esperarlo. Porque, hermanos, como en ociosidad hay que esperar a Dios. No. En ociosidad no hay que esperar a Dios. A Dios hay que esperarlo entregado en su obra. Alaba lo que Él vive. Y teniendo un corazón terrenal no hay que esperar a Dios. No se logre. Esos cristianos no se levantan en el arrebatamiento de la iglesia. Pastor, ¿y cómo yo puedo saber si tengo un corazón terrenal? Mira, cuando en las noches no puedes dormir, pues estás pensando en el negociazo que te vas a echar otro día. Ahí está pensando y hasta la mujer de él está roncando y él está en vela diciendo 1, 2, 3. Aleluya, 3 por 5, 15. 5 por 5, 25. Mañana me voy a echar un negociazo y cuando menos acuerda se está quedando pelón el viejo calvo. Lo está matando la ansiedad. Es que Cristo es tan sabio con la iglesia, hermano. Dios es tan sabio con la iglesia. El que espera a Cristo sirve, trabaja y Dios es su prioridad y Dios se encarga de suplirle la casa. Empieza a caer la bendición al hogar y hasta la suegra usa a Dios. Y cuando cocina siempre saca la pechuga para ella. Pero Dios es tan bueno
¿Cuántos pueden levantar las manos al cielo? Cristo vive. Que lo oiga el diablo en esta noche. Cristo vive. Entonces, veamos una conducta que es peligrosa para la iglesia, aparte del engaño de los falsos profetas. Dice la Biblia, Lucas, vamos a la Biblia. Lucas capítulo 21 y versículo 34. El Señor dijo: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones, que los tenemos encordados a punto de un paro cardíaco, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriagueces, ni de los afanes de esta vida. ¿A quién amonestaba el Señor? A sus discípulos. Miren por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen, no se llenen. Hermanos, hay gente que anda explotada de los afanes de esta vida, emborrachado de las cosas de este mundo, humanistas. Así vive la iglesia de este tiempo. Por eso usted mira que adoramos a Dios agostezando, está la viejita ahí. Adoramos a Dios agostezando, está el hermano que no puede ni levantar las manos, porque estás embriagado de las cosas de este mundo. Satanás te ha descontrolado la vida espiritual. Pastor, ¿cómo descubro que mi vida espiritual está verdaderamente hundida, explotada? Cuando no puedes orar, pues te tiras a orar y te duermes. Te tiras a clamar a Dios y no, hermanos, no duerme. Hay gente que dice: pastor, yo quiero ir a orar con usted. Y les digo: no oren en voz baja, oren en voz alta. Porque si usted ora en voz baja, se va a dormir. No, un ratito los hermanos están pero echando carreras, uno pero una sola roncadera, hermano. Porque los corazones de la iglesia, que supuestamente se va para el cielo, ¿cómo están esos corazones? Cantados. Y dice la Biblia: y venga de repente aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los moradores de la tierra, porque eso está en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: velad pues en todo tiempo orando. ¿Cómo debe estar el cristiano esperando a Cristo? En una vida de oración constante. Pastor, yo oro siempre que hay culto de oración. No, yo oro cuando voy en el carro, yo oro cuando estoy en la bañera, yo oro cuando estoy en el trabajo, yo oro cuando estoy caminando, yo oro todo momento. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo manda, dice: orando, velando en todo tiempo. Alabe la gloria al Señor, para que podáis escapar, porque la iglesia va a escapar. Por más que digan los falsos profetas que el mensaje de la venida de Cristo es escapismo, pues es escapismo. Porque la iglesia se va de esta tierra para ser, hermanos, tenidos por dignos de escapar, dice la palabra, de esta tierra. Porque vamos a escapar de este mundo. Si hay algo tan cierto que esté en la palabra de Dios, que la iglesia se va de esta tierra, que la iglesia desaparece en milésimas de segundo. ¿Y qué pasará con aquellos hijos de cristianos, hermanos, que están allí a medias o están en pecado? ¿Qué pasará con ellos? O con las esposas de los cristianos, que mientras el hermano trabajando, la vieja está texteando con un amiguito que conoció en high school. El Señor reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo. O también el viejo, hermanos amados, mientras se va a dormir, ahí está en el testeo. Miren, amados, estos son los tiempos finales de la iglesia. Pero un cristiano que vela, un cristiano que ora, un cristiano que está en una plena comunión con Dios, no hay diablo que se le meta. No hay espíritu inmundo que venga a tomar control de su vida. ¿Sabe por qué? Porque está vivo, porque está despierto, porque tiene una vida espiritual consagrada, porque Dios lo visita, porque el Espíritu Santo está sobre él. Amigo que estás aquí, ese es el peligro más grande, que si alguien se descuida, se lo lleva el diablo. Puede alabar a Dios en este momento. Puede levantar las manos al cielo. Sí, me gusta cuando se predica que la iglesia levante las manos al cielo. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive.
Alaba lo que Él vive. Y el apóstol Pedro dice, hermanos, una razón por la que Cristo no ha venido, porque es paciente, porque le está dando tiempo a ese perverso para que se arrepienta, porque está trabajando con el corazón del pervertido para que se arrepiente y busque la salvación de su alma. Hoy más que nunca estamos en una sociedad atea terriblemente, hijos de cristianos ateos, gente que se salió del evangelio ateos. Se les metió el ateísmo, se les metió el diablo adentro. Hoy más que nunca estamos en una sociedad materialista, hermanos, endemoniada más que nunca. Porque estas son las profecías del Señor Jesucristo. Estas son las profecías. Pero ¿para quiénes se retarda la venida de Cristo? Para el pecador, hermanos, para el sinvergüenza, pues. Para el hipócrita, Cristo no viene. Porque está pensando en seguir pecando. Pero sabes una cosa, si estás aquí conmigo todavía, alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive levantando las manos al cielo. Dice la Biblia que una de las razones por las que el Señor no ha venido es porque es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, perezca, porque ese es el anhelo de Dios, amiga, mi amigo, para que tú te salves, para que tú le pidas perdón a Dios y te arrepientas del pecado que estás haciendo. Miren, hermanos amados, decían un psicólogo muy profesional que hoy más que nunca, después de la pandemia, se ha levantado un espíritu de locura. Han quedado secuelas. Hay gente que le pegó ese virus malvado. Usted no me va a dejar mentir. Hay gente, hermanos, que está batallando todavía. Le ha quedado escalofríos en su cuerpo. Y tienen miedo, no sé. Hermanos me llaman alrededor del mundo. Pastor, haga una oración por mí. Porque después de la pandemia no puedo reconciliar el sueño. No puedo dormir. Estoy con pastillas antidepresivas. Y yo le digo, hijo, es la peor vergüenza que he oído para un evangélico. Que esté tomando pastillas del psicólogo para poder dormir. Y el Espíritu Santo de Dios, ¿a dónde queda? Si cuando quiere dormir, póstrese de rodillas y clame la sangre de Cristo. Y clame la presencia del Espíritu Santo. Y los espíritus de locura se van para la gloria de Dios. Levanta las manos al cielo. Se van los demonios cuando la gente clama. Amasabalaya. La gente se va, hermanos, gozosa cuando el Espíritu de Dios está allí. Alaba lo que Él vive. Y decían, hermanos amados, que 10 o 20 de cada 100 personas en el mundo tendrán problemas de demencia mental. ¿Por qué piensan ustedes que hoy más que nunca, antes de mandar a tu hijo a la escuela, orale y ponerle tus manos en la cabeza a tu hijo? Porque hasta los mismos amiguitos andan llenos de demonios, con espíritus de demencia mental. Los psicólogos dicen, los psiquiatras dicen, son problemas psiquiátricos, mentiras del diablo. Yo no es que esté en contra de eso, pero la palabra de Dios dice demonio de los últimos tiempos. Demonios de los últimos tiempos. Y los demonios no salen con agua bendita. Si hay uno de la sotana larga que me está viendo, tampoco salen con, hermanos amados, con mascales rudas ni con echarle el humo al puro. No, señor. Los demonios salen en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Madres que tienen hijos, el poder del Espíritu Santo es la unción que Dios le ha dado a la iglesia. La unción que Dios le ha dado a la iglesia. Satanás tiembla cuando tu hombre es lleno del Espíritu Santo. Alaba lo que Él vive. Porque es que la Biblia habla, hermanitos que están aquí, Dios es paciente. Porque la paciencia de Dios, mira a tu familia salva, mira a tus hijos convertidos, a ese hijo que Satanás lo ha descarriado, que lo anda pecando como a caballo desenfrenado. Dios lo mira en su misericordia. En su misericordia lo mira.
Un predicador decía: pastor, yo le he dicho a Dios que venga ya, que venga ya, que venga ya, que venga ya. Pero si tu familia está perdida. No, pastor, pero sí, pero está bien. Yo predico que el Señor venga ya. Pero le digo a Dios que trate con ese sinvergüenza, que tenga misericordia para que Dios lo restaure, lo cambie, lo transforme. Porque, hermanos amados, desde que se estableció la iglesia, Dios le dio un poder y autoridad a la iglesia. La iglesia no es cualquier entidad de esta tierra, no, señores. La iglesia no es un organismo humano, no. La iglesia es entidad del cielo. Por eso dijo: estableceré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra mi iglesia. Escuchen los que están aquí y los que están por las redes sociales. Estableceré mi iglesia. Ay, yo siento el poder de Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. El poder que tiene la iglesia. Hermanos, una madre que ora tiene poder. Un padre que ora tiene poder. En la paciencia de Dios, Dios sabía que íbamos a tratar con una generación más pervertida que jamás ni nunca ha existido. En este tiempo. Eso es que cuando el cristiano se para a predicar la palabra de Dios, cuando se para a hablar de Cristo en lugares públicos, se para a predicar aquí en los altares, porque hay gente que tiene una enfermedad de altares. Están locos por el micrófono. Hay que comprarles uno y regalárselo. Están locos por el púlpito. Cómprate uno, pues si vale $700. Y te lo llevas para casa. Hay gente que dice: es que no hay oportunidad para predicar. ¿Quién te ha dicho? Si yo en la calle me formé predicando. Yo estuve predicando aquí en el Anglin Park hace 20 años que casi nadie entraba. Ahí entraba yo con otro hermanito dominicano. Es que, hermanos amados, levanta las manos al cielo. Es que la palabra de Dios nos da autoridad del cielo. Por eso es que el endemoniado es libre en el nombre de Jesucristo. En la paciencia de Dios, el Señor sabía que íbamos a trabajar con una generación perversa, maligna. 40 de cada matrimonio, de cada 100, se separan en el planeta Tierra. Y terrible, porque en esa lista hasta los cristianos. ¿Sabe qué sale diciendo después la mujer adúltera? No nos entendíamos. No encajábamos con el animal. Tuvimos problemas. Y sale diciendo el viejo pícaro: es que yo con la señora nunca congeniamos. Mentira del diablo. Estamos en la generación más corrompida que hay. Por eso Cristo tuvo razón en Lucas: alabe la gloria del Señor si están aquí todavía. 21:19 dijo que con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Porque vamos a pelear la guerra final de la iglesia. Pero esto, hermanos amados, se dijo antes que existieran los tiempos atómicos en los que estamos viviendo. Antes a la iglesia le dio el poder más que bombas atómicas. El Señor le dijo a la iglesia: están aquí los hermanos. Aleluya, por un camino vendrán, pero por 7 salirán huyendo los enemigos. Porque Dios le ha dado poder a la iglesia. Levanta las manos al cielo. Satanás y los demonios y el reino de las tinieblas no pueden con la iglesia. No pueden con el poder de la presencia de Dios. Pero el Señor no retarda su promesa. Estamos porque Él es paciente. Quiere decir, Él sabía que íbamos a predicar en estos tiempos. Aleluya. Tiempos difíciles. Sí, Señor. Pero se puede confiar en Dios. Tito capítulo 1 y versículo 2. La Biblia dice: en la esperanza de la vida eterna. Porque Dios que no miente. Es que Dios no miente. Dios que no miente. Nos preparó desde antes de los siglos para que nosotros anduviéramos en ella. ¿Se da cuenta
que tenemos una esperanza de vida eterna. Mientras el mundo se fusila, mientras el mundo está en guerras convulsionados, mientras guerras por donde quiera, mientras delincuencia se levanta peor en el planeta, mientras el mundo está en los peores conflictos delincuenciales, la iglesia está con mayor poder. La iglesia a Dios le ha dado mayor poder en este tiempo. Pero es a la iglesia que ora, es a la iglesia que ayuna, es a la iglesia que está peleando la batalla, es a la iglesia que tiene guerra con los demonios, pero es la guerra que la iglesia que ha tomado la guerra de Dios y la pelea bajo el poder de la presencia de Dios. ¿Cuánto levantan las manos al cielo? Levanten las manos conmigo al cielo. Dios que no miente. Dios preparó esta salvación desde antes de los siglos. Háblale a tu familia, háblale a tus hijos. Hay que predicarle a los hijos, hay que hablarle a la gente y decirle a los hijos reunidos en la casa y decirle: el tiempo se acaba. Una de estas noches o de estas madrugadas o de estos días tu padre va a desaparecer. Porque todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Él habló de guerras. Estamos en 2 guerras y más guerras que se están levantando. Nación contra nación, reinos contra reinos. Y esto no es un fenómeno al azar, no. Esta es profecía de la palabra de Dios. Mateo capítulo 24 y versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos y en diferentes lugares. Hermanos amados, Lucas dice pestilencias. Estamos y grandes, y Lucas dice, y grandes señales del cielo. Cristo viene. Amigo que estás aquí, Cristo viene. Las profecías se están cumpliendo. Enfermedades peores que vienen. Antes usted es testigo, le daba un virus a un hermanito, no decía a los 3 días lo vencía. No le tiraba una fiebre, le pegaba. Hoy en día, para vencer un virus de esos terribles, porque son demonios de los últimos tiempos, y son profecías que están en la Biblia, pero son demonios liberados de los últimos tiempos. Por eso es que un hermano me dice: pastor, y con el COVID, yo le dije: mire hermano, por misericordia de Dios, y mantuve entre la gente que andaba con esa enfermedad, y hasta el día de hoy, por misericordia de Dios, no por temerario, por misericordia de Dios, todavía le digo, y me dice: pastor, se puso la vacuna hace 26, 28 años me la puso Dios cuando me convertí. Levanta las manos al cielo, dale aplausos y alabanzas a Dios en esta hora. Entonces me dice: ¿cómo ha hecho? Le digo: por misericordia de Dios me he dado cuenta, hermanos amados, que si mi prédica, si mi palabra, si mi mensaje y si mi trabajo le agrada a Dios, Él me va a tener predicando el tiempo que Él diga. Y cuando Dios diga: se acabó tu tiempo, te vas, papá, y nos vamos. Porque Él decide cuándo nos vamos, pero mientras no nos vamos, le vamos a arrebatar las almas al diablo. Le vamos a sacar las almas aleluya, al demonio que las tiene atadas. Mientras no lo vamos, este mensaje va a transformar vida. Porque este mensaje rompe cadenas. Este mensaje se afuera demonios. Este mensaje saca demonios. Levanta las manos al cielo. Porque cuando la palabra de Dios se predica, los demonios no soportan. Los demonios no soportan la palabra poderosa de Dios. Esta palabra que Cristo viene revoluciona los infiernos. He oído los grandes tornados ahorita que han pasado. Han hecho millones y millones y millones de pérdidas y seres humanos que han muerto. Grandes terremotos. La misma atmósfera está temblando. Dicen los expertos que cada segundo está temblando el planeta Tierra. Porque el apóstol Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos y en el versículo 21, están aquí los hermanos. Dice: porque la tierra misma, la naturaleza misma, será libertada de esclavitud, de corrupción.
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, porque la creación misma gime, verso 22, y aún está con dolores de parto hasta ahora. En un día de culto nos puede zambullir el techo. Pastor, no sea supersticioso. No es que somos supersticiosos, somos realistas en el tiempo que estamos viviendo. Pero estamos preparados para irnos con Cristo. Porque para el cristiano morir no es problema. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir resulta ganancia. O sea que morir para nosotros no es un problema. Morir para nosotros es poder partir para estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Y el apóstol Pablo dice, y no solo ella, sino nosotros también gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos, hermanos, deseando, dice Pablo, aquella vuestra habitación celestial. Porque el cristiano que ama a Cristo no siente que el culto está aburrido. No, Señor. El que ama a Cristo dice, dele, pastor, siga. El que ama a Cristo quiere la palabra. El que ama a Cristo quiere seguir escuchando. El que ama a Cristo, porque hay gente que dice, pastor, se pasó mucho y entonces no vas para el cielo. ¿Tú crees que al cielo te llevan a un mercado? Al cielo nos llevan a adorar al Padre Celestial, adorar al Hijo, adorar, alaba la gloria del Señor, adorar la presencia de Dios. Por eso es que aquí adoramos. Cuando los hermanos estaban cantando, yo estaba con mis manos levantadas adorando. Hasta en eso me fijo yo cuando invito a un predicador, si me doy cuenta que le gusta adorar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que le gusta predicarle a otro, pero él no quiere ser predicado. Alaba lo que él vive. Si estás aquí todavía, levántale las manos al cielo. Por eso es que la Biblia dice, no retarda su promesa. O sea que en el calendario de Dios está la fecha. Pero hay una verdad que dijo, vendrá, número 3, como ladrón en la noche. Su manifestación será como ladrón en la noche. Pero él es el ser más honesto que hay. Imagínate que si el hombre le cierra su corazón, el Señor no entra. Hermanos, a Dios no le costara doblarle la mano al pícaro y hacerlo convertirse de una vez ahí. Pero Dios en su misericordia apela al corazón de la gente, toca su vida para que el hombre se arrepienta. Pero Cristo viene como ladrón en la noche. Y eso habla de que no viene con previo aviso. O sea que habló de señales, pero no habló de fechas. Las fechas nadie las puede poner. Por ahí salió un hombre mexicano, teólogo, que dice que viene en tal fecha. Después salió a decir al Señor que lo perdonaran, que lo disculparan. No, hombre, ya se equivocó. Porque desde el momento que alguien pone fechas a la venida de Cristo, se lo llevó el diablo. Por eso dice la palabra del Señor. Están aquí los hermanos. Segunda, hermanos, primera, perdón de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo, dice Pablo, ¿qué cosa? Les enseñe acerca de los tiempos. Porque la iglesia conoce los tiempos. Hoy que el mundo está desfigurado, es el tiempo que Cristo viene. El mundo está al revés, hermano. El mundo está hecho pedazos, hermano. El mundo no tiene moral ninguna. Está destruido. Este mundo cada día sucumbe, cada día más en el error y en el pecado. Cada día la maldad se incrementa en el planeta Tierra. Entonces, hoy más que nunca, el apóstol Pablo dice, pero acerca de las ocasiones, o sea, de las fechas, no tienen necesidad que les escriba, porque a la iglesia no se le dio fecha. Pero a la iglesia le dijo que la iglesia se preparara. Dice, porque vosotros, dice el verso que sigue,
Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando usted esté dormido y en ese momento se está revolcando en el pecado, aparece Cristo. ¿Se da cuenta por qué en la iglesia los cristianos tenemos que andar una vida, una conducta, hermano, tremenda, todo a cada momento? Tenemos que andar de una manera correcta, pues. Tenemos que andar de una manera sincera. Hasta para irse a acostar a la cama, hermano. Hay cristianos que se van peleados con la doña y dirigieron el culto a los sinvergüenzas en el altar. Y después se van a dormir, hermanos, empleitados. Y conozca a los pastores. Cuando andan empleitados, siempre se sientan juntos. Pero de repente ve que uno está por allá como un lado, como caballo descompuesto. Y el otro está por allá y le dice, ¿y qué le pasó a usted? No, estamos bien, lo que pasa es que estamos ocupados. Darse cuenta que la palabra del Señor es contundente, es clara para la iglesia. Que Cristo viene como ladrón en la noche. ¿Qué es lo que más se está diciendo en este tiempo? Se está diciendo de los avistamientos ovnis. Hoy más que nunca se ha levantado, hermanos amados, esa ciencia de la ufología. Hoy más que nunca es lo que más está tocando la alarma en el planeta Tierra. Están levantándose cantidades de escuelas, de estudio de seres de otro planeta. Y hay hermanos en todo el planeta, y hoy se ha dado luz verde por los presidentes del mundo, que se estudie, porque vamos a ser invadidos, decían ellos, de seres de otro planeta, de Martes, que van a venir extraterrestres a la Tierra. Pero todo esto son señales de la Biblia. Y esos no son como la gente piensa, no. Son demonios. Demonios que hace millones de años están aquí en la tierra peleando con la iglesia. Pero ¿cuál es el objetivo del diablo a través de eso? Confundir. Confundir. Y estos demonios están visitando este mundo de una manera tremenda. Hay mujeres que dicen, yo tuve relaciones con ellos. Otro hombre dice, se me aparecieron en el campo, se me aparecieron mientras navegábamos. Hoy más que nunca están estas apariciones diabólicas de los últimos tiempos. Pero como la iglesia sabe que la iglesia conoce la profecía, dijo el Señor que no tuviéramos temor de las señales del cielo, porque nosotros nos vamos con Cristo. Pero se está preparando el andamio, la plataforma para decir a este mundo cuando la iglesia desaparece de esta tierra. Se los llevaron los marcianos, se los llevaron los extraterrestres, mentiras del diablo. A la iglesia se la levanta el Espíritu Santo muy pronto. A la prometida se la levanta Dios de esta tierra. A la iglesia la levanta el Hijo bendito de Dios, que la Biblia recibía en los aires. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Porque en la palabra de Dios, los aires se van a llenar de gana para recibir a la prometida. Porque la iglesia se va de esta tierra. Pregúntale al hermano y la hermana ahí, ¿será que te vas a feliz? Pero si hay pecados ocultos, si hay pecados escondidos, esta noche pueden hoy mismo. Esta noche puedes romper esas cadenas del diablo. Esta noche es la noche para arreglar esas cuentas con Dios. Están aquí los hermanos. Esta noche tienes que arreglar cuentas con Dios, porque se está preparando todo el panorama profético para la iglesia. La iglesia se va de esta tierra. Hermanos amados, es que no estamos nosotros dudosos de que la iglesia se va, no, Señor. Nosotros sabemos que Él dijo que Él venía como, hermanos, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, 1 Tesalonicenses 5:3, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. ¿Qué es lo que más se pronuncia en este mundo? Paz. Eso es lo que quiere la humanidad, paz. La gente quiere paz. El borracho quiere paz. El pecador quiere paz. Pero no
no quiere dejar de seguir tragando licor. No quiere dejar de seguir tragando pecado. No quiere seguir, hermanos amados, no quiere dejar de seguir tragando maldades y el pecado. La humanidad quiere paz, pero dice la Biblia que no hay paz para el impío. No hay paz para el impío, dijo mi Dios, no hay paz. Hermanos, pero para el cristiano hay paz. Porque cuando Cristo llega, llega la paz de Dios al corazón del cristiano. Por eso es que dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo, pero yo no la doy como el mundo la da. Alabe la gloria de Dios. No podemos, hermanos, confundirnos. La iglesia se va de esta tierra, levanta las manos al cielo. El mundo quiere paz, pero la iglesia tiene al príncipe de paz. Por eso si hay gente que me mira por las redes sociales y tiene pensamientos suicidas, el diablo te dice, mátate. Ya no sirves para nada, perdiste la familia, perdiste el empleo, perdiste todo, porque hoy está en el mundo, hermanos, entrando una recesión de desempleo en el planeta Tierra terrible. Esto va a traer una consternación de muerte, de suicidio en el planeta Tierra. Nadie lo está diciendo, pero yo lo estoy diciendo en mis prédicas, pero yo estoy alertando. Sabes, amigo que me mira por las redes sociales, estos son los tiempos para buscar a Jesucristo, para salir corriendo al Hijo de Dios. ¿Tienes pensamientos de suicidio? Sí, Señor. En este momento, cuando hagamos la oración, vamos a romper ese poder del diablo. Si hay un jovencito aquí que el diablo te está diciendo, ¿para qué está viviendo? Eres drogadicto. Mentira del diablo. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras de Satanás, el diablo. Vamos, levante la mano a la iglesia. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras de Satanás, el diablo. Una sola oración rompe toda cadena del diablo. Me llevaron un joven una vez al culto. Yo estaba predicando. Un muchacho de 20 y algo, 22 años. Loco. Ese muchacho se dedicaba en su ropa. Lo cuidaban sus parientes en la noche. Lo habían llevado ante el sacerdote y le había tirado agua de toile. Agua bendita. Que de bendita no tiene nada, pues. Y hermanos, lo habían llevado ante un sacademonio. Y él y el sacademonio habían andado arrasados por el suelo por una hora. Uno encima del otro y el otro encima del otro. Lo cuidaban en la noche su papá y 2 primos. Y sabe Dios que estoy diciendo con veracidad este testimonio. Para si hay alguien aquí, pastor, pero en la iglesia tenemos gente que tiene pensamientos suicidas. El Señor reprenda al diablo. Pero están en la iglesia. Y no digamos en el mundo también, hermano. Y lo llevaron. Y aquel muchacho andaba terrible porque se había dedicado. A la hora del llamado, lo pasaron al altar. Yo me acostumbro siempre a ir a orar por la gente. Yo pongo mi mano en la gente y reprendo. Y me bajé para abajo y me fui a ministrar la vida de aquel muchacho. Se cayó al suelo, gritaba, relinchaba. Y luego se lo llevaron. Esa noche durmió como nunca antes había dormido. Se levantó por la mañana, le dijo a su papá, ¿qué estoy haciendo yo? Yo quiero trabajar. Y el padre le dijo, pero si has estado terriblemente con un problema grandísimo, que hasta en psiquiatría lo habían amarrado con camisas, hermanos, de locos. Aquel muchachito dijo, pero yo quiero trabajar porque me siento bien. Algo ha pasado en mi vida. ¿Sabes qué pasó, mi amigo? Se fue el diablo que llevaba adentro. Llegó Jesucristo. Llegó el Hijo bendito de Dios. ¿Cuántos levantan a Dios ahora la mano? Llegó el Hijo bendito de Dios. Rompió las malditas cadenas del diablo. Ay, avanzaba, vaya. Siento el poder de Dios en esta hora. Llegó el Hijo bendito de Dios con poder y con autoridad. En la noche se les transformaba como un león y decía, voy a matarlos a todos, y los insultaba. Los cuchillos se los quitaban
¿Usted sabe lo que es vivir eso, hermano? Vivir con un jovencito, con un familiar en esa condición de vida. Usted no sabe lo que es eso. Hay uno que sí. Pero todavía Cristo rompe cadenas. Porque todavía el Hijo de Dios rompe cadenas. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. El que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Por eso yo predico este bendito evangelio, porque a mí me sacó los demonios que llevaba dentro. Yo hablaba con los muertos cuando era niño, y cuando crecía los demonios me visitaban con muertos personificados. Y somos testigos. Bueno, pasó el tiempo. Los hermanos tenían una actividad en la casa, yo fui. Pero yo me olvidé, hermano, de aquello. Porque así pasa, pues. Como tanta gente que llega a la iglesia. Cuando de repente llega un joven bien bonito, bien lindo, aquel muchacho con un rostro, pero lindo. Se me acerca y me dice, hola. Hola. ¿Usted me conoce a mí? No, nunca te he visto, creo. Y me dice, yo soy Julano. Mucho que peor con el nombre. Pero yo soy Julano de tal, el primo de él, por el que usted oró cuando yo tenía demonios. Y ahora tengo un año trabajando. Hijo, y no te has congregado. No, ay, qué desagradecido. Si sabes que Dios te libertó de la muerte. Sí, pastor, me dijo, pero quiero decirle que gracias por haber orado por mí. Dale gracias al que lo hizo. Porque aquí la gloria no es para la carne, es para el que lo hizo. Al Hijo bendito de Dios, dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Eso está en el testimonio de la iglesia. Fue libre por el poder de la palabra. Porque la palabra todavía tiene poder. Alabe la gloria de Dios. Por eso es que están aquí los hermanos. Pero dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quiénes va a sorprender ese día que viene como ladrón? A los que están en pecado. A los que están en pecado, viviendo una vida falsa. Así como al mundo lo va a sorprender también a los hipócritas que andan Biblia. A esos corrompidos. Usted es un mal testimonio para el evangelio. Cuando usted anda Biblia y usted anda haciendo pecados ocultos, debería mejor salirte del evangelio y no vivir en esa vida de hipócrita que tú vives. Aleluya. Pero si te vas a afirmar, mejor afírmate con Dios y para que esos demonios se vayan de ti. Porque dice la Biblia, mas ustedes, dice Pablo, no están en tiniebla, hablando del cuerpo de Cristo, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es que no va a sorprender a los que tenemos el Espíritu Santo. Es que no va a sorprender a los que estamos llenos del Espíritu Santo. Es que en este tiempo, más que plata, más que dinero, Señor, lléname de tu poder. Señor, bautízame con el fuego. Señor, revísteme con palabra de poder. Yo quiero sentir el fuego, la unción de Dios. Hermanos, amanecer orando, amanecer de rodillas orando. Señor, este es el tiempo final de la iglesia. Para que la iglesia se vaya, no se va cualquier charlatán. Se van los que están llenos del Espíritu Santo. Ay, yo siento el poder de Dios aquí en esta hora. Por eso es que estos mensajes quizás no son tan bien recibidos por la gente, porque no le vengo a decir que le va a llenar los bolsillos. Usted quería oír eso. ¿La que no? Quieren palabra de Dios. Si
quieren palabra de Dios, adoren a Dios, pues. Porque la Biblia dice que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Y Jesús le dijo a los religiosos, ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Son del diablo, pero ustedes son de Dios. Vamos las manos arriba, pues, levantando las manos y adorando a Dios. Pero la palabra de Dios dice, están aquí los hermanos. Dice, porque vosotros, dice Pablo, sois hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso es que el cristiano verdadero, el que es patético, el que es verdaderamente, hermanos amados, pero verdadero, se va en el rapto. El cristiano, la iglesia, la novia de Cristo, se va en el rapto. Acuérdense que en la Biblia hay muchas amonestaciones, dice, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Mateo 22, 14. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. 10 vírgenes que cantaban los hermanos aquí de la alabanza, 5 corruptas y 5 que estaban preparadas, pues. Alaba lo que vive. El trigo y la cizaña. El trigo para el granero, la cizaña para el fuego. Alaba lo que vive. La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia que lo espera. Por eso Pedro dice, Él es paciente para con nosotros. Para que no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. En esa paciencia de Dios, en esa paciencia que Dios tiene, en esa paciencia que Dios tiene, mira a tu hijo, mira a tu papá, mira a tu hermano. Esa paciencia de Dios, hermanos, que muchos queremos que ya venga, ya va a venir, pues, pero no va a venir y sabemos que viene, pero en su paciencia todavía te dice, predica la palabra. Aleluya. Levántale las manos conmigo al cielo. Por eso dice segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hablando de que la iglesia se va y este mundo entra en un caos terrible. Ya todo está preparado. Sí, amén. Ya todo está listo. Si los mismos expertos que estudian esta materia dicen que las placas tectónicas, hermanos amados, que le llaman la falla de San Andrés, decía uno, esas están huecas, están a punto de un colapso mundial. Unos arqueólogos en Israel encontraron unas terribles grietas, hermanos, en el monte del Olivar, cubriendo toda la parte norte y sur, diciendo ellos, estamos a punto de un colapso mundial. Pero si esto está en la palabra, si todo esto va a desaparecer, todo esto va a ser destruido. Los testigos de Jehová es que dicen que ellos aquí en la tierra van a vivir, estos perversos. Nosotros vamos a vivir con Cristo. Ha preparado una patria celestial para la iglesia, para que el amigo se arrepienta y se vaya, para que el cristiano se convierta. Miren que me van a perdonar que yo no me di la hora, muchachos. Ustedes tienen hora de salida aquí, ¿no? Pastor. Ah, que pues vamos a parar. ¿A qué hora es la hora de salir? A las 8:30. Ah, gloria a Dios. No, porque estos aquí dicen gloria a Dios, palabra, pastor. Pero hay algo muy importante que quiero terminar esta prédica. Están los hermanos aquí. Pero hay una verdad que dice el capítulo 3, hermanos de Pedro, y versículo 12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. El día de Dios se compone de dos maneras: para el rapto de la iglesia, para la iglesia. Y el mundo entra en el periodo más aciago de la iglesia. Eso está en la palabra. El día del Señor es que la iglesia primero sale de esta escena y se va para el cielo. La iglesia desaparece de este mundo, hermano. Él saca a la iglesia muy pronto de esta tierra. Y eso lo sabemos nosotros que la iglesia desaparece, se va muy pronto de esta tierra. Y luego entra el día de Dios, o sea, la gran tribulación que viene sobre este mundo.
Pero los que estamos en Cristo, los que estamos preparados, estamos apurándonos. ¿Qué es apurarse? Con el mensaje del Evangelio. Estamos apurando esa fecha. Estamos, hermanos, apurándonos, dice el apóstol Pedro. Están aquí los hermanos. Pero nosotros, hermanos, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Cómo vamos a apresurar ese día? Predicándole a tu amigo, a tu hermano, a tu primo, haciendo trabajo, hermanos, personal en las calles, predicando por las redes sociales. Deje de andar chismoseando por las redes sociales. Deje de andar de lengua larga por las redes sociales. Predique la palabra, gane alma. El tiempo se acaba. Apresure que Cristo viene. Hay que seguir predicando la palabra de Dios porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. El tiempo se termina. Amigo que estás aquí, el tiempo se termina. Se acaba el tiempo, amigo. Amigos, esto no es que lo estamos diciendo para alertar ni poner miedo, no. Es la palabra bendita de Dios que nos está amonestando, que nos está enfrentando en esta noche para prepararnos, hermanos, y alistarnos. ¿Cuánto amamos a Dios nosotros? ¿Cuánto amamos a Dios nosotros? ¿Cuánto amamos a Dios? Se te nota en la cara que amas a Dios. Mira la cara que amas. ¿Cuánto amamos a Dios nosotros? Mira, el que ama a Dios se le mira hasta la sonrisa aquí anda, hermano, cuando la palabra se está predicando. Y es cierto que la iglesia que se prepara y el que espera a Cristo, lo primero que va a suceder es, hermanos, último lugar, que se ocupa esperándolo. Muchos conocemos que Cristo viene. Muchos sabemos que Cristo viene. Pero ¿cómo nos va a hallar Jesús a nosotros? ¿Cómo lo va a encontrar el Señor el día que el Señor venga? ¿Están aquí los hermanos? Miren lo que dice la Biblia con este versículo, este pasaje yo cierro. Mateo capítulo 24 y versículo 45. El Señor dice, pero ¿quién es pues aquel siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? Ese es el mensaje que el pastor no saca por las redes sociales, sino que lo saca en las rodillas y en la búsqueda de la palabra de Dios. Ese predicador, hermanos, que se alista para que Cristo viene, está alimentando a los hermanos. Pero ese siervo que dice la Biblia, el Señor dice, ¿quién es pues siervo fiel y prudente? Y ahí hace una señal contundente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Hoy en día la gente quiere ser pastor, allá anda loco por ser pastor. Y ahí de lo que es un par de locos de la iglesia y se los lleva. Y a los días se los lleva y les mete el veneno que lleva el pobre. Hermanos, pastor, pero qué bueno que salgan al ministerio, sí, pero que salgan bien, pues. Pero que salgan con la bendición pastoral, pues. Que vayan con una oración del frente. Levanta las manos al cielo. Pero el pastor de Dios alimenta a la iglesia. Por eso dice el 46, bienaventurado aquel siervo. Eso es lo que me gusta de Dios. Aleluya, cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así, ocupado en la obra, ayudando a los hermanos, predicándole la verdad a los hermanos. No predicándoles para que los hermanos engorden como las vacas de Bazán. No, predicándoles para que los hermanos se preparen. Yo prefiero incomodar a la gente cuando voy a predicar la palabra y no que me congrase yo con todos. Sí, porque al impío hay que decir impío. Aleluya, un hermano que se sale de la iglesia, un hermano lo encuentra de afuera y me dice, pastor, ¿y cómo le digo? Amigo, decirle pues. No, pero era parte de la iglesia. Era. Una vez que se salió de la iglesia se le metió el diablo, pues. Decirle amigo. Y yo encuentro a uno y le digo, ¿cómo está mi amigo? Mi pastor, me dijo. ¿Y cómo quieres que te diga? Pues, si no te puedo decir hermano. Hay gente en la iglesia que no hay que decir hermano, porque uno ya sabe las grandes hermanos tremendas maleantadas que anda haciendo, pues. Por eso dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor
¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo haya haciendo así, predicando la palabra, guardándose, ayudando a los hermanos, ayudando a los caídos, a los necesitados, pero predicándoles la verdad, aunque se molesten, aunque se sientan incómodos. Al adúltero hay que decirle adúltero, al borracho, borracho, y al hipócrita, hipócrita. Pero hay que decirle, prepárate. Y qué bueno es cuando venga Cristo, que haya ese pastor predicando la verdad y que no lo ha comprado el diablo. Alaba lo que él vive. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes lo pondrá. Se fija que las mejores recompensas son las que vienen. Las mejores recompensas son las que trae el Señor, pues. Las mejores recompensas no es las que te dan aquí ni los galardones. Hay gente aquí, hermanos amados, que anda pero loco porque los galardones y lo reconozcan. No, hombre, mejor que el cielo se prepare el día que tú vas a entrar allá arriba. Y diga, ahí viene el que acabó pantalones de rodillas. Ahí viene el que oró por los necesitados y los perdidos. Ahí viene el que predicó en las calles y anduvo hablando de Jesús a su familia. Ahí viene entrando. Es que es la mejor, hermano, bienvenida elaborada que Dios tiene preparada en los cielos. A mí no me gustan los galardones de los hombres, no. A mí me gusta el galardón que tengo ahí arriba. ¿Cuánto levanta las manos al cielo? Porque estoy seguro de que Cristo, cuando venga, recompensará a los que esperan su venida. Por eso Pedro dice, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay alguien aquí que tiene que abandonar el pecado, hoy que hagamos el llamado, véngase corriendo para el altar y vamos a reprender. Póngase de pie conmigo porque el tiempo se ha ido.